Continuando con nuestro estudio, hablaremos sobre la justicia por la fe o la justificación por la fe. Y quiero que nos remitamos entonces al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, o a Revelación capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Aquí se está hablando de una de las recomendaciones y uno de los consejos que Dios a través de Cristo hace al pueblo remanente, y le aconseja que compre oro refinado en fuego, que simboliza la fe de Cristo, para que sea rico, vestiduras blancas, cuyas vestiduras es la justicia de Cristo. Y le dice también, unge tus ojos con colirio. El colirio aquí simboliza el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces es la recomendación general que Dios le hace a su remanente fiel, a su remanente de los últimos días, que aumente su fe y que tenga la fe de Él, la fe de Cristo, que busque su justicia y sobre todo que busque el colirio, el Espíritu Santo. Esas son las tres recomendaciones. Pero aquí se está hablando entonces de la justicia de Cristo y de la justicia de la fe. ¿Cuál es el vestido que debemos tener? La justicia de Cristo. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. ¿Dónde encontramos la justicia de Cristo? ¿Dónde encontramos la justicia de Cristo? En Salmos 119, 172, Salmos capítulo 119, versículo 172 dice la palabra de Dios: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Queridos amigos, encontramos la justicia de Cristo en sus mandamientos, en su palabra. Y recuerden ustedes que cuando se habla de mandamientos, no solo se refieren a los 10 mandamientos, sino a todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra, que todo eso es mandamiento. Entonces la justicia de Cristo la encontramos en la práctica del bien, en la palabra de Dios y en los mandamientos de Dios. Hemos de buscar la justicia de Dios en Cristo para practicar el bien. ¿Cuál fue la práctica del bien que hubo en Cristo? Cristo no hizo nada de sí mismo. Cristo no hizo nada porque Él quiso. Todo lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. En San Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Cristo anduvo en rectitud y anduvo conforme a la voluntad de su Padre. Eso mismo debemos buscar nosotros entonces, hacer la voluntad del Padre, no hacer nada por nosotros mismos, sino por el Padre, para de esta manera poder practicar el bien. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren ustedes que Cristo mismo es el autor de la reconciliación. Luego entonces nosotros, si queremos tener justicia, debemos buscar la justicia de Cristo para que Él nos reconcilie con su Padre y poder nosotros practicar el bien. Ahora, ¿cuál es la práctica del bien y qué hemos de poseer? La práctica del bien es la de Dios. El mensaje de la justicia de Cristo es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra, para que sus hijos practiquen el bien. Queridos amigos, la manera como nosotros podemos entonces practicar
la justicia de Cristo, y practicar el bien es teniendo la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo podremos entonces cumplir con la misión y cumplir el papel del mensaje del tercer ángel. Esta es la gloria de Dios que terminará la obra del tercer ángel, la justicia de Cristo mismo en nosotros. Es la única que puede ayudarnos a cumplir con la misión de los últimos días. La justicia es la práctica del bien, de la obra de Dios, no es nuestra propia práctica del bien. No se trata de nuestra idea, sino de la idea suya. No de nuestros conceptos, sino de los conceptos suyos. Poco importa profesar la justicia de Dios si no tenemos la mente de Cristo. Es imposible nosotros llegar a una rectitud completa sin la mente de Cristo. En los libros de 1888 dice: nadie puede comprender la justicia de Dios sin la mente de Cristo. La única forma en que alguien en este mundo pueda conocer la justicia de Dios es teniendo la mente de Cristo. La única manera como podremos entonces nosotros comprender y entender la justicia de Cristo es teniendo su mente y teniendo la fe de Cristo. Pero surge una pregunta, queridos amigos: ¿cómo podemos obtener la mente de Cristo? Teniendo la presencia personal de Cristo. La única manera como podemos tener la mente de Cristo es teniendo la presencia personal de Cristo en nosotros. Y la presencia de Cristo la trae el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es aquel que nos trae la presencia de Cristo. En San Juan capítulo 14, versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a traer a nosotros la presencia personal de Cristo. Por eso Cristo a sus discípulos en San Juan 14, 17 les dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Queridos amigos, la única manera como nosotros podemos tener la presencia de Cristo, la mente de Cristo, es mediante el Espíritu Santo que nos trae la presencia misma de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 16 y el versículo 17 también nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de su amor. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces la presencia de Cristo la trae el Espíritu Santo en vosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos entonces la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, la presencia y la plenitud de Cristo estará en nosotros. Y recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe por el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos trae la presencia personal de Cristo. La mente de Cristo siempre estuvo sujeta a la ley de Dios, porque Él andaba en el Espíritu. Toda la Biblia, por supuesto, es la exposición de la ley de Dios expresa en la vida de Cristo. Luego entonces, si queremos hacer la práctica del bien, debemos amar la voluntad de Dios mediante la palabra de Cristo, mediante las Sagradas Escrituras. Hermanos, no hay salvación para nosotros. No hay antídoto ni seguridad a menos que tengamos la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo es imposible que lleguemos al Padre. No podemos cumplir la ley de Dios a menos de que la justicia de Cristo esté en nosotros. No podemos obedecer el sábado sin que la justicia de Cristo nos perfeccione en la obediencia. En Cristo hay perfecta justicia, hay perfecta obediencia a la ley de Dios desde el nacimiento hasta la tumba. Y solo de esta manera
teniendo la presencia personal de Cristo, podremos cumplir con la perfecta ley de Cristo y la perfecta ley de Dios. Los testimonios, me remito entonces a los libros de los testimonios que dice: no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero si aceptamos la justicia de Cristo, llegaremos al cumplimiento y obediencia completa a Dios. Entonces miren, queridos amigos, que la única manera como podemos cumplir totalmente con la voluntad del Padre es teniendo la justicia de Cristo. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es imputada, y la que produce en nosotros el hacer su voluntad por medio del poder del Espíritu Santo. Esta es la manera como podemos cumplir con la voluntad de Dios, teniendo el Espíritu de Cristo y teniendo la justicia de Cristo, que es la lluvia tardía. Ahora, ¿qué es la lluvia tardía? La enseñanza sobre la justicia de acuerdo a Cristo, que trae el fuerte pregón. ¿Qué es el fuerte pregón? El mensaje de la justicia de Cristo. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Esto lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. ¿De quién procede la lluvia tardía? De Dios. ¿Quién la personifica? El Espíritu Santo, que proviene del cielo. Y la pregunta en este estudio es: ¿estamos dispuestos a tomar la justicia del cielo? Todos los que estemos dispuestos podemos recibir la lluvia tardía. El que no esté dispuesto no puede tener entonces la justicia de Dios. La lluvia tardía es la justicia de Dios, su mensaje de justicia, el fuerte pregón, y ha de descender del cielo. Queridos amigos, estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Hemos de pedirla y la recibiremos por fe. ¿Qué nos impedirá entonces recibir la lluvia tardía? La incredulidad. Por eso ustedes ven que la Biblia también nos recomienda a nosotros como seguidores de Cristo que dejemos la incredulidad, porque la falta de fe nos impide recibir la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía no vendrá como nosotros queremos, sino como Dios considere. El peligro de adoptar métodos mundanos en nuestra vida es lo que hace que perdamos de vista a Cristo y que nos llenemos de incredulidad. Apreciados amigos, el mensaje de la justicia de Cristo se trata de un testimonio que había sido despreciado y rechazado y criticado, pero es tiempo de que lo recibamos. Así como se despreció la lluvia, mejor dicho, la justicia de Cristo en el Congreso de Minneapolis, porque no se entendió de una manera correcta, hoy también nosotros debemos procurar, hermanos, no rechazar la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo no vendrá como nosotros consideramos, sino como Cristo considere para nuestra época. La única forma en la que Dios puede estar en nuestras obras es teniendo la mente de Cristo y la justicia de Él mismo. La única base de nuestra esperanza se encuentra en la justicia de Cristo, que nos es imputada, y la que nos trae el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos permite comprender y el que nos convence de pecado. Es Cristo en vosotros, su presencia viviente, la que obra por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos trae entonces la lluvia tardía. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae la lluvia tardía y el fuerte pregón. La justicia del Señor es un don, apreciados amigos, y podemos tenerlo ahora para vestirnos de sus buenas obras, porque debemos vestirnos de la justicia de Cristo, vestiduras blancas, no de nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es vana y no tiene sentido ni valor. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
La manera como nosotros entonces podemos entender el Evangelio es por medio de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios viene a nosotros por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe de Cristo. Esta es la manera como nosotros podemos entonces vivir por la fe, teniendo la fe de Cristo. Dicho de otro modo, la fe consiste en esperar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y obtener esa justicia es difícil porque a veces no queremos dejar nuestra propia justicia. Todo problema que alguien pueda tener en este mundo a propósito de la justicia por la fe radica en el corazón, en la negativa a someterse a Dios. Se trata de la mente carnal. La mente carnal es incapaz de comprender la justicia de Cristo. Solo llegamos a comprender esta justicia cuando se nos es revelada mediante el Espíritu Santo. Solo mediante el Espíritu Santo podremos entonces nosotros entender esta justicia. Y para tener ese Espíritu hay que pedirlo en revelación y en oración. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad se hizo maldición Cristo? Para que la bendición de Abraham pudiera venir a nosotros. Cristo murió para que vosotros pudiéramos ser hechos justos por la fe, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, estamos redimidos de la maldición de la ley porque Cristo nos ha permitido entonces esa vía de escape. Cristo ha sido hecho maldición por nosotros, a fin de que podamos recibir la bendición de Abraham. Pero esto no nos excluye a nosotros de obedecer la ley en Cristo. Y quede muy claro esto. Cuando se habla de justicia por la fe, es la justicia que Cristo nos imputa. Pero recuerden entonces que Cristo no violó la ley, Cristo no quitó la ley ni la cambió, no. Cristo reforzó la ley viviéndola. Cristo anduvo en el Espíritu y guardó la ley. Luego entonces nosotros debemos guardar la ley en Cristo. Y la justificación por la fe o la gracia de Cristo no nos exime a nosotros de obedecer sus mandamientos, sino al contrario nos reivindica en la obediencia. Ahora, ¿con qué finalidad? A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La única manera, queridos amigos, queridos hermanos, como podemos entonces recibir esta justicia es mediante el Espíritu de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, la justicia por la fe está centrada en Cristo mismo, en que Cristo nos imputa su justicia cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo recibimos y sobre todo cuando permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. La justicia por la fe es la única que nos puede dar la garantía de llegar al reino de los cielos mediante los méritos de Cristo. Solo por los méritos de Cristo podemos ser justificados. Solo por los méritos de Cristo podemos ser salvos. Y solo por los méritos de Cristo podemos ver el rostro del Padre. De lo contrario es imposible. No hay otro medio, no hay otra vía de escape. Solo en Cristo Jesús obtenemos entonces la victoria para llegar al Padre. Queridos amigos, la justificación por la fe está dada por los méritos de Cristo. Y Cristo es la persona que debemos nosotros añorar y tener en nuestra vida. Solo cuando tengamos entonces la mente de Cristo, podemos ser totalmente justificados y vivir una vida pura como la de Cristo. De esta manera, deseo entonces que el Señor les guarde y el Señor les bendiga.